Diciembre de 2001. Los bancos no permiten retirar los ahorros. El corralito congela el dinero de miles de personas. Las calles se llenan de cacerolas, piquetes, protestas, saqueos. La represión deja muertos. Y una consigna empieza a escucharse en todo el país. En pocos días, Argentina tendrá 5 presidentes. Pero lo que estalla en 2001 no es solo una crisis económica, es algo mucho más profundo. Se trató de una crisis histórica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una crisis histórica? Muchas veces pensamos solo en la economía, inflación, desempleo, pobreza. Pero las grandes crisis no son solo económicas. Son momentos en los que se rompe la confianza en la economía, en la política y en el Estado como organizador de la vida social. Una crisis de este tipo no aparece de un día para el otro. Se construye lentamente cuando los conflictos se acumulan y el Estado deja de poder ordenarlos, representarlos y darles algún tipo de sentido. Esto es lo que vamos a intentar explicar con la crisis del 2001. Para entender lo que pasó en diciembre del 2001 hay que mirar hacia atrás. Argentina ya había atravesado crisis profundas. Por ejemplo, el Rodrigazo en 1975, que produjo una caída brutal del salario, o la hiperinflación de 1989, que también destruyó el salario, ahorros y expectativas. Esas experiencias dejaron una marca duradera, el temor al caos social y económico. Ese miedo explica por qué, años después, muchas políticas fueron aceptadas incluso con costos sociales muy altos. Después de la hiperinflación llegó la convertibilidad. $1, $1. Durante un tiempo trajo estabilidad, inflación baja, consumo, previsibilidad. Pero al mismo tiempo crecían otros problemas: desocupación, trabajo informal, pobreza, cierre de industrias, protestas sociales cada vez más visibles. La economía parecía ordenada, pero la sociedad se fragmentaba y los conflictos se iban acumulando. Hacia 1998, al final de la segunda presidencia de Carlos Menem, la Argentina ya estaba en recesión. Crecían la deuda externa, el ajuste fiscal y la desocupación. En 1999 llegó al poder la Alianza con Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. Había expectativas de cambio, de corregir el rumbo, pero el gobierno heredó una crisis económica muy fuerte y márgenes de acción muy limitados. Las medidas del gobierno de la Alianza no lograron revertir la situación. La recesión continuó, los conflictos sociales crecieron y la coalición se debilitó. La renuncia del vicepresidente Álvarez en medio de denuncias de corrupción fue un golpe muy fuerte. La confianza comenzó a romperse. La crisis dejó de ser solo económica y se volvió política. Una crisis de representación. En marzo de 2001, Domingo Cavallo volvió al Ministerio de Economía, pero las medidas no resolvieron el problema. El Estado empezó a mostrar signos de agotamiento y quiebre, con la emisión de cuasimonedas como el LECOP a nivel nacional para pagar deudas y salarios, algo que también se replicó en las provincias donde cada una emitió su propia cuasimoneda para intentar paliar la crisis. Para diciembre la situación era crítica. Los piquetes y las protestas se sucedían a diario. El corralito fue el punto de quiebre. La crisis llegó de lleno a los sectores medios. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre marcaron el punto final del estallido. Allí confluyeron trabajadores, piqueteros y sectores medios. La consigna "que se vayan todos" expresó algo muy profundo: un rechazo generalizado hacia una dirigencia política que no encontraba respuestas a la crisis. El presidente Fernando de la Rúa renunció, pero el problema era mucho más que un presidente. Entre el 20 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, Argentina tuvo 5 presidentes en poco más de 10 días. De la Rúa había renunciado en medio del estallido social. Luego asumieron de manera provisoria Ramón Puerta y Eduardo Camaño. En ese breve intervalo, Adolfo Rodríguez Sá fue designado por la Asamblea Legislativa y anunció el default de la deuda, pero quedó rápidamente aislado y sin respaldo político.
Finalmente, el 2 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde como presidente hasta completar el mandato constitucional en 2003. No se trató solo de una sucesión vertiginosa de nombres, fue la expresión de un vacío de autoridad y de una crisis profunda del sistema político en la que nadie lograba articular poder, consenso social y legitimidad. Pero las protestas no terminaron en 2001 ni se cerraron con el cambio de presidente. En febrero de 2002, por ejemplo, una protesta artística conocida como el Mierdazo, si escuchaste bien, Mierdazo, frente al Congreso, fue una forma extrema y muy simbólica de señalar que el hartazgo con la dirigencia política continuaba y que la herida seguía abierta. El 26 de junio de 2002, durante el gobierno de Duhalde, la represión estatal en el puente Pueyrredón contra una movilización piquetera terminó con la vida de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ese episodio mostró que el conflicto abierto tras el 2001 no encontraba canales de resolución política y seguía expresándose como enfrentamiento social, incluso bajo un gobierno que había surgido para cerrar institucionalmente la crisis. Este hecho también influyó para que las elecciones presidenciales se adelantaran para abril del año 2003. Desde entonces algo cambió incluso en el paisaje urbano. Por ejemplo, el Congreso y la Casa Rosada permanecen vallados de manera casi permanente desde el 2001 y hasta hoy, diciembre de 2025. No son solo medidas de seguridad, son una huella material de aquel 2001. Una marca de la ruptura entre representantes y representados. Uno de los efectos más duraderos del 2001 fue la crisis de los partidos políticos. Desde entonces son cuestionados como canales legítimos de representación, capaces de articular demandas sociales y construir consensos estables. Como plantea Fernando Rosso, el 2001 condicionó toda la política posterior. Las fuerzas que gobernaron después del estallido no lograron construir hegemonías duraderas, sino equilibrios frágiles apoyados más en el Estado y en liderazgos circunstanciales que en consensos sociales profundos. El 2001 no fue solo una crisis económica, social o política, fue todo eso al mismo tiempo y significó una fractura en la relación entre Estado, sociedad y política. Entender el 2001 nos ayuda a pensar por qué esa crisis sigue dejando marcas en nuestro presente. Porque cuando vemos esas jornadas, no solo vemos lo que pasó, sino que también estamos viendo lo que todavía tratamos de resolver como sociedad. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.